Bienvenido, don Luis, a La Gente Habla. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Un placer estar de nuevo aquí contigo. El placer es mío. Usted sabe que esto se ha convertido ya en un programa de consulta, de que siempre que hay temas económicos, siempre tenemos que conversar con usted. Y obviamente, aunque ya ha pasado una semana o varias semanas en relación al discurso del presidente Luis Abinader frente a la posibilidad de una reforma fiscal, obviamente que el tema sigue siendo de discusión. Usted como economista, como ex director de presupuesto, me gustaría saber la opinión en términos técnicos, si es necesario, si el momento económico que vive la República Dominicana amerita una reforma fiscal y si fue correcta la decisión del presidente Luis Abinader de no llevar a cabo la intención de una reforma en términos fiscales. El tema sigue vigente, el tema de la reforma fiscal o de la situación fiscal del país. Porque lo que planteó el presidente de la República fue no continuar impulsando la iniciativa del gobierno de hacer una reforma fiscal. Pero eso no quiere decir que hemos solucionado el tema fiscal. Porque eso sencillamente lo que está excluyendo una oportunidad. Eso no se planteó una solución. ¿Y en qué consiste el tema cuál es el problema que debe afrontar el gobierno, que debe solucionar el gobierno en este momento? Primero, para que el público entienda, desde el año pasado a este año, el gobierno se ha estado endeudando, proyectado al cierre del año y hacia el año 2022, al cierre del año 2022, con el proyecto de presupuesto que está cursando en el Congreso, tendríamos una situación en la cual el gobierno se habrá endeudado por más de 500 mil millones de pesos, solo para cubrir gastos operacionales e intereses de la deuda fundamentalmente. Entonces, ¿qué significa esto en términos técnicos, en términos prácticos, para que la gente también entienda cuál es el desafío? Lo que estamos hablando es que el gobierno se está endeudando en una escalada, si no mayor, por lo menos significativa cada año, para pagar gastos operacionales e intereses de la deuda. Y obviamente eso es como que usted tome su tarjeta de crédito, le saque efectivo para usted pagar, amortizar la tarjeta y pagar los intereses de la tarjeta por lo menos. Obviamente todos sabemos que esa situación no es sostenible en el tiempo y que eventualmente los mercados financieros internacionales van a reaccionar y van a llamar la atención de las autoridades sobre este tema. Y en este caso, quien habla en este momento ha advertido en más de una oportunidad a las autoridades sobre la importancia de plantearle una respuesta a este tema. No es que a mí me resulte simpático el tema de la reforma, y vuelvo un poco atrás al origen de tu pregunta. La reforma, desde el punto de vista económico, claramente se justifica por estas razones que yo he dado. Y yo he sido coherente con esto y he dicho, desde el punto de vista económico, es claro que es necesaria una reforma para poder hacer sostenibles las cuentas del gobierno, las cuentas fiscales. Pero claramente, desde el punto de vista político, por eso yo saludaba la decisión del gobierno de no hacer una reforma en este momento, porque desde el punto de vista político y social esas condiciones no están dadas. Aquí hay una realidad económica y hay una realidad político y social, donde una justifica la acción, la decisión de la reforma y las otras lo niegan. ¿Por qué se niega? Porque tenemos una situación inflacionaria que se ha manifestado de manera persistente durante los últimos 14 meses aproximadamente, y todos sabemos que el precio de los combustibles, del petróleo, de los cereales, el precio de los fletes va a seguir presionando al alza los precios internos, y en un escenario como este, un escenario donde todavía la pequeña y la micro, pequeña y mediana empresa todavía se manifiestan muy vulnerables, y tenemos también un problema todavía en el mercado de trabajo, en el empleo. Aunque hemos ido superando este tema, todavía las estadísticas
reportan que faltan unos 120.000 empleos aproximadamente para volver a los niveles que teníamos previo a la crisis. Pero hay que señalar que esto no toma en consideración la cantidad de nuevas personas que entran cada año al mercado de trabajo y que demandan un puesto. La necesidad de la reforma ha sido producto de la crisis generada por el COVID o con anterioridad ya la República Dominicana ameritaba una reforma en términos fiscales. Sí. Ya anteriormente se había planteado, incluso en la pasada administración, se había discutido este tema en profundidad. Desafortunadamente, los temas de la Marcha Verde y las situaciones que se vivieron en el país alrededor del año 2017-2018 no permitieron posiblemente que la pasada administración acometiera la iniciativa de plantear una reforma fiscal. Pero no cabe la menor duda de que ya habían síntomas de que la situación fiscal necesitaba que se adoptaran medidas. Obviamente, la situación del COVID, de la pandemia, ha precipitado, porque el endeudamiento ha sido importante en los últimos años, por lo menos el pasado año y lo que va de año. Y lo que se plantea en el proyecto de presupuesto es que vamos a tener que seguir endeudándonos por otros 250 mil millones de pesos el próximo año, porque en ese proyecto de presupuesto se consignan ingresos, transferencias de capitales por unos 40 mil millones de pesos que el gobierno todavía no ha explicado de dónde van a salir. Es una adición a unos 185 mil millones de déficit que está planteado en el presupuesto. Cuando usted suma lo que tiene por transferencia de capital, que es una fuente no identificada de ingresos, más el déficit, pues eso da alrededor de unos 230, 240 mil millones de pesos, sin contar lo que pueda generar adicionalmente el déficit del sector eléctrico con los aumentos de precios que han tenido lugar en los mercados internacionales de petróleo. Y si usted le fuera a hacer un servicio a este gobierno, una asesoría, ¿cuál fuente usted identificaría para que el gobierno enfrentara esos déficits? ¿Cuál usted cree que sería la alternativa frente a la no implementación de una reforma? Mira, el primero, el que a uno le resulta así más a mano, el gobierno va a tener que racionalizar el gasto. Esa es la decisión y es un problema que se plantea para el gobierno porque claramente el gobierno ha hecho una serie de declaraciones en el sentido de inversiones que va a llevar a cabo en la ciudad de Santiago, en Santo Domingo Este, en Santiago por 40 Así que va a tener que detener esa proyección de construcciones de obras de infraestructura. Yo creo que el gobierno va a tener que racionalizar esto y darse cuenta de que yo creo que todavía no ha encajado el golpe. El golpe va a venir cuando los mercados financieros internacionales inviten la atención del gobierno sobre este tema y el gobierno se vea en la necesidad de aumentar la proporción de los ingresos que destina al pago de los intereses de la deuda. Así es como técnicamente esto se maneja. Eso es lo que le van a pedir los mercados financieros internacionales al gobierno. ¿Y cómo se lo pueden pedir? Se lo pueden pedir de una manera, digamos, menos agresiva o más agresiva. Una manera agresiva es disminuyendo la calificación de riesgo país. Y automáticamente eso aumenta el costo de los nuevos endeudamientos del gobierno. Es decir, que va a aumentar los intereses de los nuevos. Claro, en ese caso, en caso de que el gobierno espere de que le den una disminución de la calificación de riesgo, porque la tasa de interés que pagamos por los préstamos es directamente proporcional al nivel de riesgo que miden las empresas especializadas. ¿Y la capacidad que tiene la República Dominicana de endeudarse? ¿En qué punto se sitúa en este momento? Porque siempre se ha dicho que la República Dominicana como usted bien dice, se ha calificado muy bien y que tiene posibilidades amplias de endeudarse. ¿En qué punto está en este momento esa puntuación? Pero ahora mismo tenemos aproximadamente un 68% del Producto Interno Bruto como indicador de endeudamiento. Pero lo más importante es cuánto está destinando el gobierno del total de ingresos del gobierno al pago de los intereses solamente de la deuda. Para que tengamos una idea, nosotros vamos a pagar por concepto de intereses unos 190 mil millones de pesos el próximo año, solamente por el pago de los intereses de la deuda. Entonces, uno dice, si yo tengo que pagar ese monto y tengo que asignarle 200 mil y pico de millones de pesos para cumplir con el 4% de educación preuniversitaria, ¿cuánto suma eso?
400.000 millones de pesos y vamos a tener 846.000 millones de ingresos. O sea, prácticamente la mitad la vamos a tener comprometida en solo 2 rubros del presupuesto. Eso le da una idea de la presión que nosotros enfrentamos y de lo que queda. Hay que especializar recursos para la inversión pública. Entonces, cuando usted des cuenta también de ese monto de ingresos, lo que queda, aparte de todos, un monto de inversión para la financiación de los proyectos del gobierno, entonces lo que queda es muy poco para que el gobierno pueda cumplir con la demanda de la población en lo que tiene que ver con salud, con seguridad ciudadana y estos temas que están hoy día tan en boga. Las presiones que estamos teniendo, por ejemplo, con el desplazamiento en la ciudad de Santo Domingo y los problemas de transporte en sentido general. Y sobre todo el tema haitiano, que están llevando un desplazamiento más amplio de las fuerzas militares. Eso genera más gastos. Por supuesto que sí, es un gasto no presupuestado. La ciudadanía no se imagina el gasto que representa usted tener que movilizar 10.000 o 15.000 hombres y mantenerlo en condiciones, suministrándole lo básico, la alimentación. A propósito que usted menciona eso, don, usted que fue director de presupuesto, siempre se habla de que hay un monto discrecional que se maneja por tema de, como una seguridad de Estado, el tema de las Fuerzas Armadas y demás, y nunca se habla de cuánto le cuesta a la República Dominicana la inversión en militares y policías. Pudiéramos nosotros tener un número de qué le cuesta al Estado Dominicano eso, porque siempre se tiene un mito de que tenemos la policía que podemos pagar y de que tenemos los militares que podemos, es decir, que tenemos lo que hasta donde la República Dominicana puede llegar. ¿Eso es así? Es así, eso. Y le voy a decir algo sobre lo primero. Mire, el tema del gasto discrecional en materia de seguridad, uno de los temas que yo creo que despierta más morbo en sectores es la falta de transparencia con la que eso se maneja. Sí. Y es verdad que hay un tema discrecional. Porque es decir, que no se le puede pedir información al ministro. De hecho, ha sido un tema que normalmente se toca mucho en eventos internacionales especializados en el tema presupuestario. La referencia que uno tiene sobre esto es fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién puede pedirle a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos información de cuánto gasta en materia de seguridad, en materia de inteligencia? ¿Cuánto le puede estar costando, para darle una idea a usted y al público que nos está mirando en este momento, cuánto le puede estar costando al gobierno dominicano mantener información actualizada sobre el tema, sobre inteligencia, aspectos de inteligencia relativo a la seguridad de la frontera en este momento? Uno no sabe lo que usted puede tener la seguridad, pero los organismos de seguridad. Usted sabe, porque usted pero uno trata de ser respetuoso. Usted manejó eso. Pero uno trata de ser respetuoso con esos temas. Porque usted era que decía así, ¿cuántos son? Pero normalmente un director del presupuesto trata de... Tiene discrecionalidad con ese tema. Y trata de ni siquiera enterarse mucho. Porque ahí se manejan temas que son muy delicados. Muy delicados. Y como son temas tan delicados, no podemos venir a plantear aquí, frente a las cámaras, cuánto gasta el país en materia, por ejemplo, de inteligencia, porque habría que posiblemente hacer transparente cuántos hombres tenemos dedicados en este momento dentro de nuestro territorio y quién sabe si fuera de nuestro territorio. Y eso pone en peligro, cualquier operación y la vida posiblemente de esas personas. Entonces, por eso es que esos temas, no es que son temas tabú, pero trata para edificar a la población, para educarlos sobre estos temas, advertirle y decirle, no, lo que pasa es que aquí podría estar en juego la vida incluso de las personas que están participando en esas cosas, y por eso no solamente no se da la información sobre los montos que se pueden gastar, porque en una situación como esta, que hay una situación de imprevista y que hay que movilizar, dar de comida, por ejemplo, a 10.000, 15.000 personas en este momento en la frontera, que hay que darles raciones calientes, porque es imposible, por ejemplo, usted comprar y para abastecerse, digamos, comprar suministro y preparar los alimentos. Eso, ahí usted puede tener la seguridad que la facilidad que tenemos en la frontera para darle servicio a lo que son
las fuerzas regulares que tenemos en la frontera, en este momento eso debe estar desbordado. Pero hay previsión siempre para eso. No, hay eso es una solicitud. Es que eso es un tema que no es posible preverlo. Porque una situación de inestabilidad en Haití... No, me refiero si hay algún capítulo en el presupuesto para... Como uno hace un presupuesto y dice otros, por ejemplo. No. Eso incluso porque es imposible. Primero porque en el presupuesto la ley no contempla esa posibilidad. Eso es un tema que tiene que manejarlo ya discrecionalmente el ministro de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía Nacional, los organismos de inteligencia, las diferentes ramas, en coordinación con los entes políticos. Porque eso es un tema que lo único que hace la Dirección General del Presupuesto es ejecutar las instrucciones que puedan darle en ese sentido, pero incluso, como decía anteriormente, trata de no manejarlo, de no conocer mucho sobre eso. Sino que simplemente tramita la solicitud, porque realmente son temas delicados. Y qué bueno que me hiciste la pregunta para que la población se vaya educando sobre estas cosas. Creo que yo no he escuchado nunca a nadie haberse referido a esto anteriormente. Por eso me pareció tan oportuna la pregunta que me hacía. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, Luis, para volver con el tema. Me interesa saber si en el próximo bloque, si hay alguna norma, alguna ley que rige la Dirección General de Presupuesto que le impide a usted ser parte de algún organismo local, nacional o internacional, y si hay algún tema que le impide también o le obliga a mantener discrecionalidad con relación a la función. Estamos hablando con Luis Reyes, esto es La Gente Habla, vemos en